Entonces hemos conversado, en el primer encuentro estuvimos conversando de qué era la gerencia financiera. Se tiende a pensar que la gerencia financiera es, o las finanzas, es propia de la parte contable, ¿no? Y que son los contadores las personas más idóneas de hablar de finanzas. Pero y parte del trabajo que estuvimos haciendo consistía en saber o en, en aprender o saber ubicarnos en qué terreno estamos, ¿no? Hubo una actividad donde les coloqué que definieran las finanzas o que viésemos la diferencia desde el punto de vista de lo económico, de lo contable y de lo financiero. Precisamente desde el punto de vista contable, la contabilidad es la ciencia, la carrera universitaria que se encarga del orden, análisis, el orden y el análisis de la información financiera para efectos de reparto de dividendos y pago de obligaciones tributarias como tal, ¿no? Lo económico tiene que ver con la rama de la economía, que por cierto abarca lo contable y abarca lo financiero, porque es el área más macro, en donde se estudia, se analiza, se observan, se dan propuestas para un correcto funcionamiento a través de las políticas económicas, financieras, eh, monetarias, fiscales, comerciales, eh, un mejor funcionamiento de la economía en global de un país o de los países. Y el análisis financiero o la perspectiva financiera va a estudiar la forma en que vamos a tomar las decisiones atendiendo a esa información financiera que previamente nos da la perspectiva contable y obviamente antes de eso la perspectiva económica en cuanto al análisis de lo que podemos hablar, el análisis del riesgo país o de las condiciones económicas del país en un momento determinado. Seguimos entonces tomando en cuenta que desde la gerencia financiera lo que vamos a tener las herramientas para tomar decisiones financieras. Les hablaba la semana pasada o el video pasado de los tipos de decisiones que se toman desde el punto de vista de la gerencia financiera, siendo redundante una vez más. En primera instancia, el primer tipo de decisión, sin que esto implique un orden, hablamos de cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos con él? ¿Okay? Que es un poco lo que estamos viendo en la gráfica o en la lista que les estoy mostrando a continuación. Cuando no tenemos dinero, ¿cómo lo buscamos? ¿Okay? Cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos con él? Ahí estamos hablando de gerencia de inversiones. ¿Okay? Cuando no tenemos dinero, ¿qué estamos haciendo? ¿O de qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando básicamente de políticas de financiamiento, ¿no? Cómo conseguimos un financiamiento específico a partir de una situación específica de falta de liquidez o de falta de fondos y que nos puede servir o que de alguna u otra forma va dirigida a solventar la necesidad de desarrollar un proyecto, una idea o un negocio específico que queramos desarrollar en algún momento determinado. Y el otro tipo de decisión que se toma desde el punto de vista financiero es la que hacen muy bien los contadores, que es el análisis y resultado de la información financiera, del resultado de la actividad económica de una empresa a un momento determinado o un año económico, y si esa empresa tuvo ganancias, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Cómo se reparten los dividendos? ¿Cuánto va a ser la rentabilidad que tuvo esa empresa? ¿Cuánto va a ser el margen de ganancia que tiene los socios por acción
aportada, entre otras cosas. Entonces, tomando en cuenta eso, entramos en la primera perspectiva, que es qué hacemos con el dinero. Retomando un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de qué hacemos con el dinero, hablamos de que pueden existir cuatro tipos de dinero: el dinero uno, 2, 3 o 4, ¿ok? A ver, ese dinero uno, 2, 3 y 4 lo vamos a desglosar de la siguiente forma, o nos va a dar la siguiente, de alguna u otra forma, orden, ¿ok? En un orden que yo les manifiesto que es un orden de vida, ¿ok? Todo lo que vamos a hablar a continuación no se hace en un día, sino a través de lo que llamamos eh, la edad económica o el tiempo económico de nosotros como seres humanos dentro de una sociedad o dentro de un sector o dentro de un entorno económico específico. ¿Okay? Aquí estamos hablando de que el hombre es económicamente activo y pasa a hacer o a formar filas de lo que llaman la población económicamente activa. Y esta población económicamente activa va a consistir en la cantidad de personas o la cantidad de buenas tardes, Maite, me avisa si me estás escuchando. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Maite? ¿Cómo te va? Bien, Bien, profe, ¿usted? bien, gracias a Dios. Cuéntame un poquito qué profesión tienes y dónde trabajas para conocerte un poco. Soy licenciada en Contaduría Pública y trabajo en una clínica en el área administrativa como analista contable. Ok, bueno, perfecto. Fíjate que yo les coloqué para la semana anterior, a pesar de que estuvo interrumpida al inicio, que viésemos o que estudiásemos la perspectiva de lo que es, lo que es lo contable, lo que es lo financiero, lo que es lo económico. ¿Sí lo viste, no? Sí, profe, yo la hice y la cargué. Ok, bueno, yo ahorita luego te la, te la, te la veo para calificártela, pero Ok. precisamente es un poco lo que yo quiero que tengamos en cuenta, que cuando hablamos de gerencia financiera no estamos hablando o abarcando única y exclusivamente, como mis buenos amigos contadores así lo hacen, la parte contable. La finanza no solamente es el libro diario, el libro mayor, la ganancia y pérdida, lo que voy a reportarle al impuesto sobre la renta, ¿no? Ni es el IVA, ¿ok? Eso es parte de lo que es, lo que debe estudiar la gerencia financiera, pero es un pedacito, si se quiere, un 33% de lo que en general estudia la gerencia financiera, que es un Sí, poco lo exacto. Se necesita de la contabilidad, pero la gerencia financiera va más allá del análisis y la interpretación. sí, como les comentaba en el video, que estuvo un poquito rápido desde el punto de vista que fue, bueno, tuvo un problema técnico y lo tuve que hacer yo posteriormente a la fecha, y estoy tratando de explicarlo mejor en esta ocasión. Cuando hablamos de gerencia financiera, existen tres tipos de decisiones financieras que se toman en cualquier organización. La primera es cuando no tenemos dinero, ¿qué hacemos con él? Entonces hablamos que una parte de lo que es la gerencia financiera es estudiar las inversiones, ¿no? No tenemos, cuando tenemos dinero y no sabemos qué hacer, entonces empezamos a pensar dónde lo puedo invertir, qué rendimiento me va a dar, qué rentabilidad voy a tener, qué riesgo puedo asumir. Eso es un poco la primera parte de ese gran cúmulo de conocimientos que abarca la gerencia financiera. La segunda gran decisión es cuando no tengo dinero, ¿cómo lo busco? Entonces hablamos también que la gerencia financiera busca o estudia también los financieros. Financiamiento. Exactamente, ¿no? Entonces hablamos de las relaciones con los bancos y los créditos, que si es un crédito agropecuario, un crédito comercial a corto plazo, a largo plazo. Eso es una parte también importante de la gerencia financiera. Y la otra parte también es importante de la gerencia financiera es la parte que tú haces, que es la parte contable, que yo siempre lo resumo como el, el análisis y orden de la información financiera para
finalmente tomar decisiones financieras. O sea, esa parte es básica porque en la medida que veamos analizada y ordenada la información financiera y se presente bajo la figura de los estados financieros, la gerencia entonces puede tomar los otros dos tipos de decisiones. En base a, a la situación que tenemos contablemente hablando, podemos hacer inversiones o debemos buscar financiamiento, ¿no? Es un poco eso el enfoque que le quiero que vean de la gerencia financiera como tal. Yo soy economista, ¿no? Y el enfoque que te estoy dando porque eso es lo que de alguna u otra forma lo vemos nosotros desde mi perspectiva. Pero saben que Ok. los contadores lo ven muchas veces, por experiencia propia, eh, me han dicho muchas veces los contadores que lo veían bajo lo que ellos nada más hacían, pero que esta parte de negocios o esta parte de financiamiento era poco lo que conocían, porque se dedican mucho al análisis y ordenamiento de esa información, ¿no? Entonces, que si pasa para pagar impuestos, que si somos contribuyentes especiales, que si para la planificación tributaria, etcétera, etcétera, que es propio de los contadores, ¿no? Entonces, perdón, hablamos entonces, me devuelvo aquí en esta laminita que veníamos conversando. ¿Qué hacemos con el dinero? Entonces, con el dinero vamos a hablar de cuatro grandes etapas. La primera etapa, que es el dinero uno, ¿estamos aquí? Sí. El dinero uno, que es aquel dinero que vamos a conseguir cuando o el producto de nuestro trabajo. ¿Okay? Nosotros trabajamos y todos los 15 y últimos, por lo menos en nuestro país, nos pagan un sueldo. Ese sueldo va hacia la satisfacción de las necesidades básicas que podemos estar teniendo, como es cubrir nuestra alimentación, pagar nuestra este, salud, vivienda, educación, alimentos, servicios, etcétera. Es para eso es que trabajamos, para entonces solventar desde el punto de vista económico esas necesidades que pueden ser primarias, que son las básicas que necesitamos para vivir, la luz, el agua, el teléfono, el alimento, el vestido, o necesidades secundarias, que es que, por ejemplo, bueno, vamos a darnos un viajecito para Los Roques, ahora en diciembre, qué sé yo, ¿no? Entonces, son necesidades que de repente uno puede tener, unas son básicas y primarias para sobrevivir, y otras las que se llama desde el punto de vista económico secundaria o de lujo. Y para eso entonces es el primer dinero. Una vez que tenemos ese primer dinero o ese dinero uno, y seguimos produciendo y seguimos trabajando, puede ser y en algún momento de nuestras vidas nos va a pasar que tengamos un dinero dos. ¿Cuál es ese? A que ya tenemos todas estas necesidades que teníamos en el uno cubiertas y nos sigue quedando dinero. Entonces este dinero es el que vamos a llamar la capacidad de ahorro. Entonces compro dólares, lo tengo guardado bajo el colchón o lo meto en una cuenta afuera de Venezuela, lo que fuese, y trato de acumular este dinero dos en un tiempo específico o una cantidad específica, porque entonces este dinero dos lo convertimos en el mediano y largo plazo en un dinero 3. ¿Cuál es ese dinero 3? Es lo que estudian los contadores, que es el activo más el pasivo, el activo más el pasivo es igual al capital. ¿Eso se llama qué? La ecuación. Activo más pasivo igual a capital, la ecuación patrimonial, ¿no? ¿Sí o no, Maite? ¿Me oyes, Maite? Bueno, esa ecuación patrimonial es cambiar este dinero 2 por el patrimonio, por cambiar entonces, logramos ahorrar lo suficiente para comprarnos una casa o para comprarnos un carro o para comprarnos algún tipo de activos fijos, que es lo que ven, que es lo que se maneja desde el punto de vista contable en nuestro balance personal. Tenemos activos fijos, tenemos casa, carro, tenemos computadora, tenemos activos fijos, ¿no? O sea, equipos, maquinarias, herramientas. Y una vez que seguimos produciendo, entramos a este famoso dinero 4. Ese dinero 4 es cuando ya tenemos cubiertos los son tres primeros tipos de dinero, entramos al 4. ¿Cuál es el 4? Este es el dinero que ya no me hace falta para adquirir patrimonio, ni para capacidad de ahorro, ni para mis necesidades, lo sigo teniendo. Entonces aquí en este dinero 4 hablamos de que tenemos un dinero
para invertir. Tenemos excedente monetario y podemos hacer algún tipo de inversión. ¿Estás ahí, Maite? Ok. Bueno, todo eso nos hace hablar, un poco adelanto un poco de las láminas, de las políticas de inversión como tal. ¿Okay? Vamos a hablar entonces de las políticas de inversión, que es uno de los puntos importantísimos de las tres perspectivas que hemos estado conversando. ¿Ok? Decíamos, decíamos hace minutos que entonces tenemos tres tipos de decisiones. Una vez más lo vuelvo a repetir. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de reparto de utilidades. Esas decisiones de inversión y de mantenimiento, de inversión, de financiamiento y reparto de utilidades, vamos entonces a empezar a hablar de, a ver, perdón, aquí estoy ubicando la lámina, disculpen. Esta es parte de la tarea de las decisiones financieras. Ok, bueno, cuando antes de hablar de decisiones, vamos a ubicarnos en tiempo y en espacio. Las finanzas se manejan bajo los distintos mercados. Esos se van a llamarlo el mercado financiero. El mercado financiero tiene cuatro grandes mercados, por llamarlo de alguna forma. Un mercado que llamamos mercado monetario, otro mercado que llamamos crediticio, otro que llamamos cambiario y otro que llamamos mercado de capital. El mercado monetario básicamente es aquel mercado donde acude cualquier persona natural o jurídica con la finalidad de intercambiar dinero por bienes y servicios. Es decir, hoy es que 20, dale, 26, 27, el 30 de agosto nos pagan nuestro sueldo y ese 30 de agosto a través de una tarjeta de débito, ya sabemos que tenemos dinero en el banco, que podemos utilizar esa tarjeta de débito porque tenemos dinero en el banco, entonces vamos para un supermercado a comprar carne, a comprar pollo, a comprar todas esas cosas que normalmente compramos en cualquier casa. Ahí estoy haciendo un intercambio, estoy intercambiando el dinero que me gané de mi sueldo por los bienes o servicios que me hacen falta para vivir y lo hago a través de este mercado monetario, que está, su columna vertebral es a través de la banca que sirve como intermediario financiero para ese tipo de intercambio monetario o intercambio comercial. ¿Okay? Luego hablamos de un mercado crediticio, que es aquel mercado en donde acudimos cuando tenemos algún proyecto, alguna idea que queremos llevar a cabo, pero nos hacen falta los fondos, el dinero para hacerlo. Pero sí tengo, no, en el momento no tengo los fondos, pero sí tengo como responder en el corto, mediano y largo plazo a través de una cartera de crédito comprobada, de una cartera de clientes comprobada, a través de propiedades que he acumulado a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir al mercado crediticio a solicitar algún tipo de crédito. En condiciones normales, el mercado crediticio lo conforman los bancos. Normalmente acudimos en primera instancia para los bancos a pedir crédito. Y o, porque digo y o, hoy en Venezuela ha cambiado esto bastante, porque entonces podemos ir o podemos ir a nuestro celular, ¿verdad? Metemos nuestra cédula en una aplicación, estoy hablando casos de la vida real, que se llama Cachea y automáticamente, en base a esa cédula que yo metí, ya ahí se cruzan datos bancarios y datos crediticios, etcétera, y Cachea entonces tiene una información que tú ignorabas que tenía y te dice, te acabamos de aprobar una línea de crédito hasta por $100. Entonces tú puedes ir a comprar con ese crédito que te aprobaron hasta por $100 lo que tú quieras en cualquier local comercial que esté afiliado a ese sistema de crediticio. Lo que trato de decir que el crédito lo pueden dar en los bancos, pero lo pueden dar empresas privadas que se dedican a financiar, ejemplo, hoy día, Cachea. ¿Okay? Y también hay empresas gubernamentales que se dedican a financiar alguna actividad específica, ¿no? Avaladas por alcaldías, por gobernaciones o por el mismo gobierno central, cualquiera de los tres niveles de gobierno. Me estoy dando a entender, Baite. Sí, profe. Chévere, pues.
Bueno, seguimos entonces hablando un poquito del mercado financiero, de la estructura, antes de entrar más al detalle, ¿no? Hablamos entonces que existe otro mercado financiero que se llama el mercado cambiario. El mercado cambiario, y fíjate bien, Michael, lo que te comento, es aquel mercado donde acude cualquier persona natural o jurídica con la finalidad de comprar algo que se llama, económicamente hablando, divisas. Divisas, vamos a conocer divisas como cualquier moneda distinta a la nacional del país donde vivimos. En este caso, cualquier moneda distinta al bolívar es una divisa. ¿Dónde adquiero divisas? En el mercado cambiario. Entiendo que debe estar en San Cristóbal. Para ustedes es muy común ver en ese estado que es fronterizo, ver cómo están las casas de cambio y que probablemente circule el peso colombiano en su ciudad. ¿Ok? Eso es parte de lo que es el mercado cambiario. ¿Ok? Sí. Pero ese mercado cambiario, ¿por qué yo voy a comprar? Vamos a suponer, no hablemos de pesos colombianos porque aquí puede haber una transversación del mismo funcionamiento de la economía venezolana. Pero ¿por qué quisiera yo comprar dólares o euros? ¿Para qué quiero comprar yo dólares o euros? Pregunto. Puede ser para ahorro o para viajar. Ok, me gustó lo segundo que me dijiste. En cualquier país del mundo, eh, nadie compra dólares para ahorrar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los países tienen su moneda propia y ahorran su moneda propia. En Venezuela, obviamente, por estar en la situación que estamos, y todo lo que hemos visto en los últimos años a nivel económico, es una alternativa comprar dólares para ahorrar, pero el mercado cambiario no se creó para ahorrar se creó el mercado monetario. Para el mercado cambiario se creó para precisamente lo segundo que dijiste. Yo me voy a ir a España, pues entonces tengo que cambiar mis bolívares a euros, porque cuando yo llegue a España, yo no me voy a bajar con una cartera llena de bolívares en efectivo, porque probablemente no me lo acepten en ninguna parte. Tengo que llevar ese euro, entonces yo hago esa conversión de comprar los bolívares a euros para poderme ir con euros para España y cuando yo quiera comprarme algo en España, que sé yo, una Coca-Cola, yo saque 1 euro, 2 euros, 3 euros, lo que pueda costar y poderlo comprar sin ningún problema. Ese es el objetivo del mercado cambiario, el comercio internacional. El comercio internacional, que es la compra de bienes o servicios fuera de nuestro país, fuera del territorio nacional. ¿Ok? ¿Quiénes constituyen el mercado cambiario? Los bancos venden, están parte o forman parte del mercado cambiario, las casas de cambio, ¿okay? Que la vemos mucho en esa región donde ustedes viven, es parte de lo que es mercado cambiario. ¿Okay? Son integrantes, son protagonistas de ese mercado cambiario. Y por último, que es lo que vamos a hablar más en detalle el día de hoy, el mercado de capitales, que es el enfocado bajo la primera perspectiva que dije, que cuando tenemos mucho dinero, ¿qué hacemos con él? Entonces, cuando tenemos mucho dinero, ¿qué hacemos con él? Vamos al mercado de capitales. Podemos hacer inversiones y cuando tenemos dinero, excedente monetario, yo puedo ir al mercado monetario, ¿ok? Y decirle al banco provincial, mira, ¿cuánto me das por 10.000 bolívares? Si te dejo 10.000 bolívares un mes aquí en tu banco. El banco me dirá, bueno, yo te puedo dar 12% anual. 12% anual, si es en un año, divido 12 entre 12 me da 1. Entonces ya yo sé que por un mes me va a dar 1% anual en bolívares. Ah, pero entonces yo digo, ya va, pero yo me puedo ir al mercado de capitales y ver, analizar qué tipo de acciones, ya voy a hablar de eso, se puede comprar en el mercado de capitales y resulta que esas acciones que yo puedo comprar en el mercado de capitales a través de la Bolsa de Valores de Caracas y cualquiera de las otras bolsas que exista a nivel nacional, me puede dar rendimientos mayores al 1% anual que me iba a dar el banco. Entonces, de repente yo puedo conseguir que aquí me puedo tener una rentabilidad en vez del 1, del 8, del 10, del 15, del 20, del 30. Ah, pero ¿qué pasa? Que este mercado de capitales no es tan seguro como el mercado monetario y que hay unos factores que debemos tomar en cuenta, que es lo que vamos a ver a continuación. Si hay alguna duda, pregunta, comentario o observación, con gusto te escucho. Que lo del mercado cambiario me hizo recordar claro, yo ese tiempo pues
era niña, pero recuerdo que hacían algo que la gente cambiaba, pero tenía que viajar. Entonces, por eso era que Pero eso es parte de la misma dinámica económica que había para para ese conseguir. entonces, Sí, sí. pero, o sea, me explico, en cualquier país del mundo no se da eso. O sea, se hace aquí en Venezuela porque había control cambiario. Entonces, si tú ibas a viajar, entonces el gobierno sí te aprobaba para que viajaras, etcétera. Entonces, se hacía un negocio poco normal dentro de una dinámica económica de cualquier país, donde entonces tú decías que viajabas, pero te traías unos dólares y esos dólares se los dabas entonces a la persona que te pagó el viaje, ¿no? Y te daban entonces $100 a ti y $900 a la persona que te financió todo. O sea, eran unos negocios Sí, producto de la misma distorsiones económicas que hay en el país. exacto. Ok. Para invertir, para poder hacer inversiones, entonces volvemos a aclarar que vamos a invertir solo, únicamente y solo cuando tengamos este, excedentes monetarios. Y cuando hablamos de excedentes monetarios, estamos hablando de dinero ocioso o dinero que yo no necesito eh, en el inmediato y corto plazo. Me explico. Cuando yo hablo de inversiones, yo no puedo decir voy a invertir siendo 500 bolívares o 2.000 bolívares en unas acciones, cuando yo sé que el 30 de este mes o el 15 del mes siguiente tengo que pagar el alquiler de la casa donde vivo, tengo que pagar el colegio de la hija, tengo que, ¿ok? Entonces, si con esos 2.000 bolívares tú pensabas hacer eso, tú no lo puedes invertir porque ya lo tienes una obligación en el inmediato plazo, en el corto o inmediato plazo, que no lo puedes hacer. Ese es un dinero que tú lo puedas tener colocado a un plazo indefinido y que puedas entonces en ese plazo indefinido tener algún tipo de rendimiento. Entonces, por eso es que hablamos cuáles son los factores claves que hay que tomar en cuenta para invertir. Primero, cuánto me voy a ganar, que es el rendimiento. ¿Okay? Si a mí me dice el banco que me da un 12% por tener mi dinero ahí, pues yo no voy a invertir en, en algo que me dé menos que el banco, porque no tiene sentido. ¿Okay? Yo no me voy a meter en un negocio donde si yo dejo mi dinero tranquilito en un banco me va a dar 12%, yo no me voy a asociar contigo, Maite, que me dice que vamos a comprar unas vacas y las vamos a ordeñar y vamos a sacar leche, que me voy a ganar el 6%. ¿Para qué entonces voy a arriesgar mi capital si prefiero dejarlo en el banco y me gano 12? ¿Okay? Eso es un poquito lo que es el rendimiento. Ok. El segundo factor es el riesgo, ¿no? El riesgo, entonces, estamos hablando de que hay tres tipos de riesgo. Probablemente lo veamos en una lámina mucho más adelante. Me estoy saliendo un poco del tema de la lámina, ¿no? O sea, donde hablamos que hay riesgo país, riesgo industrial y riesgo contable. ¿El riesgo país cuál es? Son todas las condiciones económicas, sociales, políticas que pueden haber en un país que incentiven o no la inversión en un momento determinado. Venezuela, ¿tendrá un riesgo país alto o un riesgo país bajo? ¿Qué crees tú? Pues si es, si es alto, hace referencia a cosas malas, Sí, 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 entonces sí, exactamente, ¿no? Entonces, no es que sean cosas malas, sino inestabilidad e incertidumbre económica y política, ¿ok? sí, Sobre todo ahorita, exacto. a partir del 28 de julio, donde hay un sector, no voy a politizar ni mucho menos, hay un sector que se declara ganador y otro sector que también se declara ganador. Entonces, hay un presidente que un sector lo proclama como presidente y otros dicen que no, que el presidente es el que estaba, etcétera. No, ya todos sabemos eso. Eso es incertidumbre política. Si hay incertidumbre política, yo soy alemán y quería traer una fábrica de helados alemanes para Venezuela, ¿la voy a traer? Probablemente no, y yo ya va. Si es que, y vamos al caso, a mí me gusta hablar mucho del caso de la vida real. Si es que los europeos que han conseguido en Caracas lo han metido presos y están de vacaciones, es lo que dicen. ¿Qué? Entonces, Sí, va a venir alemanes a bajar a montar una planta de helado aquí en Venezuela
y habiendo crisis política y por ende social, porque hay presos, hay qué sé yo, con todas estas cosas que han salido en las noticias en los últimos meses. No quiero, repito, politizar ni ponerme para hacerse en ningún palo, pero es lo que hemos visto en las noticias. Eso es parte del riesgo. Entonces, el riesgo político trae mucha incertidumbre también en lo económico. Entonces, obviamente, no podemos hacer mayores planes. Yo, por ejemplo, yo tengo una hija pequeña y vamos a viajar ahora en las vacaciones de agosto y al final yo decidí no viajar. ¿Por qué? Porque había una incertidumbre a nivel político, social y hasta económico. No sabíamos qué podía pasar. Fíjate que eliminaron vuelos de un día para otro, eliminaron rutas, en fin, han pasado muchas cosas que todo eso es parte de lo que es el riesgo. Entonces, cuando una inversión tiene riesgo, en este caso el riesgo país, que es lo que me refiero, es poco probable que invierta. Ahora, probablemente si tú tienes la oportunidad, si es que ya no la tienes, y te dicen vamos a abrirte una cuenta en el Chase Manhattan Bank en Estados Unidos, probablemente tú digas sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Estados Unidos tiene otro entorno económico totalmente distinto y mucho menos riesgoso, un riesgo país bastante bajo, ¿no? O vamos a abrirte en el London Bank en Inglaterra o qué es lo que fuese, probablemente tú digas sí, vamos a abrirlo sin pensarlo dos veces porque no hay mayores riesgos y hay una estabilidad económica política bastante importante. Eso es el primer riesgo. El segundo riesgo, industrial. El riesgo industrial se refiere a las condiciones adversas o favorecedoras también que puede tener un sector industrial de la economía en un momento específico. ¿Cómo es eso? Eh, Tú estás en yo estoy en Maracaibo, si no, no había sentido el acento. Este, eh, Sí. eh, Estamos en zona ganadera, ustedes y nosotros, que Zulia también es un sector ganadero, un estado ganadero, productores de ganado, leche, etcétera. Entonces, de repente, no es las mismas condiciones invertir en el sector ganadero, en el sector agrícola, por llamarlo como debe ser, que invertir en el sector de telecomunicaciones. ¿Ok? ¿Qué es más fácil vender, una vaca o un teléfono celular? ¿Ok? Probablemente un teléfono celular, ¿no? En las vacas, Sí. por eso, a eso me refiero a eso. Entonces, las condiciones que pueden haber, favorecedoras o no, de un sector industrial para la venta, para la comercialización de las mismas y lo que fuese, es lo que vamos a medir dentro del sector industrial. Entonces, hay riesgo industrial. De repente, fíjate que de repente el riesgo industrial en el sector petrolero es mucho más alto que el riesgo industrial en el sector comercial. ¿Okay? Porque en el sector comercial, si yo tengo una tienda, qué sé yo, de celulares, probablemente tenga muy bajo mínimo riesgo de accidentes laborales o de incendios. Casualmente, no sé si viste una noticia que está rondando hoy los medios de un barco o de una barcaza que se hundió en el lago de Maracaibo ayer, donde murieron 4 personas de una industria petrolera. Entonces son riesgos que hay sectores que es preferible invertir en ellos porque quizá la liquidez sea inmediata o muy a corto plazo y sea menos riesgoso. Entonces yo prefiero invertir en el sector comercial que se está moviendo mucho o no moviendo mucho, pero sí moviéndose un poco más rápido que el mismo sector industrial. Tú vas a un Sambil o a cualquier centro comercial, entiendo que en San Cristóbal Sambil también, y probablemente haya no tanta la cantidad de gente que podía haber en años anteriores, pero sí hay su gente y sí hay sus comercios que siempre venden productos o servicios, ¿no? Y el último, Ok. dime, iba a decir algo. No, que está bien, profe, sí le capto la idea. Y el último sector, el último riesgo, acuérdate que te acabo de hablar, riesgo país, riesgo Ujú. y el otro riesgo es el riesgo contable. ¿Cuál es el riesgo contable? El que tú manejas.
¿Cómo que el que yo manejo? Bueno, tú haces los estados financieros de las empresas, el estado de situación financiera de la empresa o el estado de ganancia y pérdida, no sé cómo se llama, hoy día por las NIF, creo que es situación de la empresa, ¿verdad? Si más no me equivoco. Estado de situación. Sí. Pero ahí el riesgo contable serían que los impuestos. Ah, bueno, ok. Pero bueno, lo que te trato de decir es que de repente si yo soy un inversionista, yo te pido la información de la empresa y yo veo que en los balances me está reportando pérdida los 3 últimos años, para mí ya es un riesgo de invertir en esa empresa porque me está diciendo que estás teniendo pérdida. Si por el contrario, estás teniendo el primer año ganaste 500, el segundo año 1000 y el tercer año 2000, es una empresa que tiene ganancias, por lo tanto quizás sea menos riesgoso invertir en la que está ganando en los 3 últimos años que en la que está perdiendo en los 3 últimos años. Esa es parte de lo que se llama el riesgo contable. ¿Ok? Ok. Y por último, hablamos de la diversificación. La diversificación es ese famoso dicho de hace muchos años que dice no meter todos los huevos en una misma canasta. Es precisamente si tenemos, qué sé yo, 1 millón de bolívares de los de ahorita, yo no voy a agarrar ese millón de bolívares, lo voy a meter todo en un banco. ¿Ok? Probablemente yo lo meta en 3, 4 o 5 bancos, pero también puedo hacer una inversión, qué sé yo, en ganado, o compro un local comercial, o vendo algún tipo de mercancía. Entonces, diversifico la inversión, de manera que no voy a estar apostando por un solo producto. Lo ves más fácil si lo vemos desde la perspectiva de un comerciante o de un inversionista. Y me voy a Sí, poner, dime. que cuando uno lee libros así de economía y eso, siempre hablan de tener varios ingresos, de diversificar. Exactamente. Entonces, el mejor ejemplo que te puedo dar es, yo voy a montar un supermercado. Entonces yo en el supermercado voy a vender solamente huevos. ¿Ok? Entonces compro, no sé, 1 tonelada de huevos y voy a vender solamente huevos. ¿Estoy diversificando? No. No, Entonces, cuando yo compro, yo voy a hacer un supermercado, yo tengo que vender huevos, pero también tengo que vender, qué sé yo, queso, tengo que vender leche, tengo que vender jugo. Entonces, fíjate que como ese millón de bolívares que yo pudiese tener, no lo metí solamente en una sola mercancía, sino que diversifiqué la mercancía. Y hoy día, no sé allá en Táchira, pero aquí se ven entonces las grandes farmacias, tiendas de farmacia, que ya no sabemos si son supermercados que venden medicina o farmacias que venden alimentos, ¿ok? Porque la diversificación ha sido tan grande que vemos entonces grandes farmacias que te venden hasta carne, hasta sí. leche, qué sé yo, o supermercados que te venden medicina, ¿ok? Una peluquería y venden bebidas. Exactamente. O fíjate muy bien, si aquí están los autolavados, donde entonces tú te lavas el carro, pero también te puedes hacer las uñas, te cortar el pelo, y si eres hombre te hace la barba y qué sé yo. ¿Ok? Entonces, en un mismo sitio están diversificando precisamente como lo que dijiste hace unos minuticos, para tener una fuente de ingreso o varias fuentes de ingreso, no una sola, ¿no? Fíjate que entonces todo lo que hemos conversado lo podemos resumir también en lo que se llaman las etapas de la inversión. Si vemos, vuelvo y repito, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos de la vida real para que se entienda. Si tú has visto la película de Steve Jobs, la historia de cómo empezó el Apple, o cómo empezó Facebook, vamos a ver, y la vas a identificar con esto que te voy a decir a continuación. Cuando uno es empresario, y casualmente terminamos antes de que se cortara con el tema del supermercado, entonces yo soy un supermercado, y o yo soy empresario y quiero montar un supermercado. El primer dinero que sale para montar ese supermercado es lo que se llama la inversión semilla. Luego hay otras etapas que ya la vamos a ir hablando, y cada una, aquí te la voy a nombrar y voy a pasar las láminas y leemos y te la voy a explicar. La segunda Ok. etapa se llama el inicio, la tercera etapa se llama la tercera parte, o es lo que se llama la primera etapa de la inversión, la segunda etapa de la inversión, el financiamiento mezanina y el financiamiento puente. ¿Okay? ¿Qué significa cada uno de ellos? Ya lo vamos a ver. Entonces, cuando tenemos una idea, nosotros sabemos hacer, qué sé yo, los mejores yogur caseros de la ciudad, por poner un ejemplo. Ah, bueno.
ya hay mucha gente que me lo ha comprado, que lo sabe hacer, etcétera. Entonces, yo, como tengo fe en esa idea, yo me financio mi propio proyecto. Entonces, fíjate que aquí te lo dice, el capital inicial se invierte para probar el concepto, se comienza el desarrollo del producto, se conduce la investigación de mercado, se forma el equipo gerencial, se escribe un plan de negocio. Por lo general, esta etapa se financia con ahorros o deudas personal del emprendedor. Lo que te decía de Steve Jobs o Mark Zuckerberg de Facebook, que si lo ves en las empresas, ¿cómo nació esa empresa? Nacieron uno en la habitación de él, en una residencia donde vivía mientras estudiaba, y el otro en el garaje de la casa de sus papás. ¿Okay? Y todo fue, esas primeras ideas fueron financiadas por sus propios ahorros, ¿no? Luego hablamos de la etapa de inicio. Entonces, básicamente, empezamos a vender ese producto, ese servicio, la gente le gustó y nos empezaron a hacer pedidos de la misma. O, si es un producto, me empezaron a pedir más productos. Si es un servicio, me empezaron a pedir que les ayudara o que les prestara el servicio. Entonces me dice, en esta etapa se debe completar el desarrollo del producto y comenzar su mercadeo. La empresa es joven, está en fase de prototipo y no ha producido en escala comercial, o sea, de alguna u otra forma todavía produce por pedidos, no produce por masa, sino por pequeños pedidos que va a ir vendiendo, pedido hecho, pedido vendido. El financiamiento suele provenir de familiares y amigos que creen en el emprendedor o que están unidos a él por lazos afectivos. Entonces, ahí es donde vemos donde nos presta nuestro papá, nuestra mamá, nuestro cuñado, nuestra esposa, lo que fuese, y que esa idea fue la mejor idea que pudimos haber tenido, desde el punto de vista que está siendo aceptada en el mercado y se está vendiendo. Lo vemos mucho qué sé yo, con empanadas, con cuestiones de comida, de dulces, etcétera, una empresa que venda dulces tradicionales, qué sé yo, ¿no? Se ve eso mucho en ese tipo de empresas, y en otras, ¿no? Voy poniendo un Sí, ejemplo. actualmente es lo que más se Exactamente. está. Luego entonces hablamos de que ellos, el tiempo pasó y se empezó a expandir la empresa. Y entonces ya yo produzco no solamente por pedido, sino que tengo, y en vez de producir, qué sé yo, poner un ejemplo, una torta o dos tortas al día, y ahora produzco 20 tortas, estamos produciendo a mayor escala, estamos tomando un riesgo porque de repente las tortas no se me venden todos los días o no se venden todas en un solo día, pero ya estamos produciendo a gran escala y estamos produciendo a gran escala porque ya estamos vendiendo ya hay personas que nos están comprando grandes cantidades y ya estamos teniendo una cartera de clientes. Entonces, ahí es donde hablamos de la primera etapa. Dice, el concepto fue aprobado exitosamente en su versión prototipo y se requiere fondos para la producción inicial y las ventas a gran escala, ¿no? O escala. El financiamiento proviene por parte de los proveedores y en algunos casos de la banca comercial, que también algunos inversionistas de riesgo. Ya te voy a explicar qué es eso. Entonces, es precisamente donde ya yo tengo, qué sé yo, un año en el mercado, ya me conocen, tengo unas cuentas por cobrar importantes, probablemente ya está registrado legalmente, tengo un registro de comercio, un RIF, declaro impuestos, etcétera. Entonces ya yo puedo ir al banco a decirle, mira, yo soy fulanito de tal, dame un financiamiento, quiero abrir una cuenta, etcétera. Hay un programa mexicano, bueno, es mexicano y, y colombiano y gringo, tiene tres, que es Shark Tank, Navegando con Tiburones, que es donde van los emprendedores y muestran sus ideas. ¿Lo has visto? Sí, Ah, ajá. hay esos señores ese Shark Tank, esos emprendedores que muestran su idea, esos señores que te pueden dar plata o te pueden dar dinero, se me salió una palabra maracucha, te pueden dar dinero para que desarrolles ese producto. Esos son los llamados inversionistas de riesgo. También lo llaman inversionistas ángeles. Son personas inversionistas que tienen dinero, ¿ok? Y se asocian contigo. O sea, tú eres el dueño de la idea, pero entonces yo te financio el 50%. O sea, yo te financio toda la idea, por ejemplo,
pero entonces vamos 50 y 50. La mitad de la ganancia para ti, mitad de la ganancia para mí, como lo ves en el programa, tal cual. Esos señores son los que se llaman inversionistas de riesgo. Y todos esos casos que vemos en televisión, que son casos de la vida real, es parte de empresas de esta, lo que se llama la primera etapa. Ok. ¿Okay? Luego entonces hablamos de esta segunda etapa, que esta segunda etapa ya soy una empresa conocida, tengo años en el mercado, etcétera, pero entonces ya no necesito dinero del banco como tal, sino ahora necesito dinero y necesito tiempo. Entonces vamos a buscar financiamiento más sofisticado, de manera que yo pueda pagar de forma más holgada en un largo plazo. Pongo un ejemplo. Aquí yo fui gerente de banco muchos años y tuve un cliente muy conocido en la zona que me llegó un día y me dijo que necesito dinero. Yo le dije, bueno, ¿cuánto quieres? No, no, pero es que necesito dinero y algo más, necesito tiempo, porque yo normalmente el crédito que dábamos era un año. Y dice, no, yo necesito 3 o 4 años. Y le pregunté, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? El señor estaba haciendo un centro comercial nuevo, ¿ok? Y apenas estaba haciendo los movimientos de tierra, etcétera, y necesitabas comprar maquinarias, herramientas, etcétera, para poderlo hacer, y en un año no me lo iba a poder pagar. Entonces se le dio una operación muy puntual que se llama el leasing o arrendamiento financiero para comprar máquinas, para él poder seguir construyendo, etcétera. Esas máquinas, como anteriormente se vendían los carros aquí, se compraron en su momento a nombre del banco y se le dieron 36 meses para que él pagara. Él, mientras tanto, nos pagaba una mensualidad por el uso de esas máquinas, pero realmente era el pago del crédito. Y en el mes número 36 se cambiaron los documentos de propiedad y se le acreditaron A la, nombre de... a nombre de él. Eso es lo que se llama Que sea- Así también creo que eran los créditos de las casas. exactamente. Antes. Exactamente, pero los créditos de la casa normalmente son a largo plazo, más de 10 años. Estos son entre 3 y 5 años. Entonces, eso se llaman Ok. créditos a corto plazo. En finanzas se habla crédito a corto plazo es un año, crédito a mediano plazo de 3 a 5, de más de un año hasta 5 años, y crédito a largo plazo es de 10 años en adelante, hasta 20, 25 años, como dan para pagar, por ejemplo, algunas casas, ¿no? O daban, porque hoy día creo que ya está un Sí, poco restringido. exacto. Luego entonces hablamos de la empresa sigue surgiendo, se vuelve una empresa bastante grande y entra a ese mercado de capitales que te hablé hace como 30 láminas atrás, que es donde entran los inversionistas. Todo esto te lo estoy hablando porque estamos hablando de inversión. Entonces, Sí. estas empresas inversionistas, estas empresas, por ejemplo, a ver, no es el caso, pero vamos, bueno, a ver, Intercable, ¿no? Sí lo conoce, ¿verdad? Allá hay Intercable, Sí. en San Cristóbal, ¿sí? Ujú. Intercable, es una empresa reconocida, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, también hay varias. También he escuchado mucho Bennett y así. Bueno, ese Intercable emitió unos documentos llamados papeles comerciales. ¿Qué significan esos papeles comerciales? Significa que eh, dicen, a ver, yo necesito ampliar mi cobertura a través de fibra óptica y necesito $1 millón. ¿Ok? Si yo voy al banco, me van a dar un año para pagar el $1 millón y me van a cobrar, qué sé yo, 30% anual. Yo voy hacia los entes, hacia lo que en este caso se llama la Superintendencia Nacional de Valores, a decir que yo soy Intercable, que me conocen en toda Venezuela y que yo quiero buscar financiamiento en el mercado de valores, en el mercado de la bolsa de valores. Y entonces ellos dicen, sí, cómo no, tú lo vas a hacer a través de un papel, de una figura que se llama papeles comerciales. ¿Y en qué consiste ese papel comercial? Es un contrato entre la persona que te va a dar el dinero y la empresa, donde tú como empresa te comprometes a pagarle el dinero que te están prestando más una tasa de interés. ¿Ok? Entonces, si Sí. Intercable va al banco, te cobran 30%. Entonces ellos dicen, bueno, yo en vez de ir al banco, voy al inversionista privado. Al inversionista privado, el banco le está pagando 12% anual. Yo puedo decirle que le voy a pagar 20% anual.
es más que lo que paga en el banco. Entonces, ¿qué hago? Ese inversionista privado se ve tentado de decir, no, no voy a dejar mi dinero en el banco, voy a comprar papeles comerciales de Intercable que me va a Ujú. pagar más y que voy a tener una seguridad de una empresa que es conocida a nivel nacional donde puedo recuperar mi dinero. Eso es palabras más o palabras menos con un ejemplo, qué es lo que significa el financiamiento mezanino, que se realiza a través del mercado de capitales con figuras como por ejemplo el mercado, los papeles comerciales, entre otros, ¿no? Y por último, cuando ya la empresa se vuelve una supercorporación, la empresa se vuelve pública, pero no pública por lo que conocemos aquí que la expropian, sino pública porque abre su capital a cualquier inversionista, cualquier persona que quiera invertir en ella. Entonces, ¿cómo funciona el negocio? La empresa tiene el 100%. Yo soy el dueño de la empresa y tengo el 100% de mis acciones. Ah, bueno, pero yo voy a vender el 49%, me quedo con el 51%, sigo teniendo el control de la empresa y los otros 49 clientes me van a aportar dinero nuevo que no tengo que ir al banco a buscarlo, sino que se están asociando conmigo y al final del año comercial le voy a dar el dividendo o los dividendos a esos accionistas que entraron atendiendo al número de acciones que compraron. ¿Okay? Eso es lo que se llama OPA. Entonces yo sigo teniendo, por eso que vemos que en las bolsas de valores vemos que la Coca-Cola, la Microsoft, la Apple, la HP venden sus acciones en la bolsa. Y precisamente la misma, que lo dije al inicio, la misma Apple, la misma Facebook, venden sus acciones en la bolsa. Eso es lo que se llama la última etapa del financiamiento, un financiamiento puente. ¿Ok? Eso es en esencia lo que es cómo se financia con las etapas de inversión de una empresa y todo lo que es concerniente a lo que es la inversión. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Y la semana que viene o el encuentro que viene vamos a hablar un poco de lo que es la planificación financiera y alguna parte ya entrando a la parte contable. ¿De acuerdo? Ok, profe, yo le iba a comentar que si hacía las clases otro día que no fuera los sábados, por ejemplo, como hoy viernes, súper chévere. Ok, yo voy a solicitar que sean los viernes. A mí también me conviene más los viernes, pero no depende de mí, sino del profesor Sánchez, que es quien aprueba el cambio de hora. Pero yo pienso que si tú Porque estás de acuerdo, nada más son dos estudiantes, tú y otra persona, que no sé quién sí, es porque y no he creo tenido que ya contacto. no queda mucho. Y como tal, pues yo voy a tratar de escribir a la universidad también, porque la idea es no faltar a la otra clase, verla también. Claro, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Vamos entonces a tratarlo de hacer en la próxima clase, que es de hoy en 15 días, pero que es el 8 como tú me dijiste, la hacemos entonces un viernes, viernes en la tarde como a esta hora, como la hora de hoy. ¿De acuerdo? Sí, profe, ¿y la próxima actividad, usted ya la cargó? La cargo ahorita. Cuando te digo ahorita, no seas tan estricta con la palabra. Entre ahorita, o sea, en la tarde noche o mañana en la mañana más tarde la estoy colocando, porque casualmente me desconecto aquí, me voy a conectar con otro grupo que termina un poquito tarde, entonces se me puede pasar por cuestión de tiempo. Pero antes de mañana al mediodía ya la tienes, ¿cómo se llama? Publicada. Sin embargo, si ves que no la has publicado, no la he publicado, siéntete libre de escribirme por WhatsApp. Profe, yo la hago, ¿no? Porque a veces se me olvida entre una cosa y otra, y me acuerdo el domingo y todo. ¿Ok? Entonces yo Ok. comprometo contigo en hacerlo lo más pronto posible para que lo puedan ir desarrollando. Les voy a colocar una actividad de investigar un poquito más lo que es el mercado de capitales, las bolsas, las inversiones, que es relacionado con el tema que vimos hoy. ¿De acuerdo? Ok, yo la primera actividad como tal no la desarrollé así como un trabajo así con introducción, conclusión y eso como tal así no lo desarrollé. No, no importa, era un concepto. Yo, de hecho, creo que te pedí fue un cuadro y después dos Sí, preguntas puntuales que ajá, no hay ningún ok, problema. Eso no es mal de morirse. ok, profe, está bien. Bueno, que pase entonces una feliz tarde, un feliz fin de semana. Estamos entonces en contacto hacia la próxima clase.